pero eso no se puede hacer así, hay que hacerlo independientemente para cada obra. ¿Y para este año 2010 hay más obras de repavimentación o de construcción completa? No, yo no sé, yo pienso que los grandes contratos que se han firmado últimamente por parte del Ministerio de Obras y del INCO ha sido de obras nuevas, ¿no? Que son la autopista de las Américas, la autopista del Sol, la autopista de las Montañas, o sea que ahí hay, por ejemplo, en la autopista de la Montaña, ahí hay cortes que hay que hacer en las cordilleras, etcétera, etcétera. Eso vale mucho dinero comparado con el costo final del asfalto. Entonces yo pienso que cada tipo de obra tiene un peso independiente. Hay unos casos en que es mínimo y hay otros casos en que es mayor. Además, recuerde que estamos hablando del asfalto. La brea que vende Ecopetrol para hacer el asfalto tiene un peso menor en el costo del asfalto. O sea que ya el precio de la brea en sí sobre la obra definitiva es menor de las cifras que se están mencionando en este momento. Ministro, ¿qué pasa si Ecopetrol no hace el aumento del 37%? Si lo deja a la mitad del camino, en el 10%, ¿cuál puede ser el impacto sobre la compañía? Bueno, eso equivaldría a que Ecopetrol estaría subsidiando la obra pública y nosotros como gobierno hemos adquirido un compromiso cuando la empresa se hizo pública y hay una cantidad de accionistas minoritarios en que no tienen por qué subsidiar este tipo de obras. El Estado no tiene dinero para subsidiarla y mucho menos la empresa debe subsidiarla cuando es un compromiso que se adquirió por parte del Gobierno Nacional al hacer pública la empresa. Su colega de la Cátedra de Transporte, el ministro Andrés Uriel Gallego, ha dicho que este aumento del 37% le parece abusivo. ¿Qué le responde usted? No, yo creo que por eso hay una reunión hoy. Yo pienso, yo mismo pensaba así al principio, pero cuando vi los números pues me convencí de que hay razones detrás de esto y por eso le digo que a Ecopetrol le da lo mismo vender asfalto a 1.015.000 pesos tonelada que no venderlo, porque lo puede convertir en otros productos valiosos. Entonces, en este caso pues lo que hay es que ver la evidencia de los números y ver y estar seguro de que no se está cometiendo un abuso, cosa que ya hicimos. Yo me he sentado con los ingenieros de Ecopetrol. Afortunadamente yo tengo bastante conocimiento del tema y pudimos revisarlos a profundidad y yo llegué a la conclusión de que aquí no hay ningún abuso, sino que se está usando un costo de oportunidad. Y ese es el compromiso que tiene el gobierno con la empresa. Ministro, la producción de brea, ¿qué tan importante es dentro de la estructura de Ecopetrol? ¿Qué tanto pesa? Como dice usted, pues Ecopetrol si quiere puede producir otros productos de pronto más valiosos. Sí, claro, si hace asfalto deja de hacer gasolina y diésel, que tiene unos costos obviamente porque hay eso va por unas plantas que disminuyen la viscosidad de la brea, hay que operar una planta de hidrógeno para hidrogenar esa componente de esos hidrocarburos pesados y puede sacar gasolina y diésel. Entonces esa es la alternativa. La alternativa es no hacer asfalto y hacer gasolina y diésel. Ecopetrol hace el asfalto pero no debe penalizarse por hacerlo, sino que debe recibir el precio que es. Lo que ha sucedido en el mundo, y yo creo que es bueno tenerlo en cuenta, es que hay que recordar que el año pasado el precio del petróleo estaba a $40 y hoy estamos a $80. Entonces, ha habido un aumento significativo en el costo de los productos derivados del petróleo. Y eso en todas partes del mundo está sucediendo y ha sucedido. O sea que esto no es un monopolio que nosotros tenemos ni una exclusividad de Colombia, sino que en todo el mundo se está viendo afectado por este tipo de alzas. Y obviamente pues eso hay que compensarlo porque las empresas no pueden perder ese dinero y menos con los compromisos que nosotros tenemos. Eso sería como subsidiar el asfalto y Ecopetrol no lo puede subsidiar ni el Estado colombiano lo puede subsidiar en este momento. Usted sabe todo el déficit fiscal que tiene el Estado y es difícil que entremos a subsidiar ese asfalto. Lo que hay es que determinar exactamente cuál es el peso del asfalto en estos contratos de obra y poner unas cláusulas de ajuste que respondan a ese impacto. Ministro, a propósito de precios del petróleo, el gobierno en su plan financiero de este año incluyó dentro de sus cálculos un precio del petróleo de $60 el barril. Esto está muy por debajo de lo que se está viendo en el mundo actualmente y quizás por debajo también de las proyecciones que hay a futuro. ¿Por qué ese precio tan bajo?
Bueno, Ecopetrol lo hizo ellos, nosotros no. Nosotros no hemos hecho eso. Ecopetrol ha pronosticado sus finanzas basadas en ese precio, de acuerdo a un cálculo que ellos han hecho y que ellos prefieren irse conservadoramente que optimistamente, porque eso puede tener un impacto en los precios de la bolsa. Y yo pienso que es sano tener cierta cautela, porque no hay una estabilidad, no ha habido una estabilidad en los precios del petróleo. Recuerde que Ecopetrol preparó su pronóstico en el último trimestre del año pasado, cuando los precios estaban alrededor de $65 y estaban fluctuando alrededor de eso. A partir del mes de diciembre el precio empezó a subir, pero ya Ecopetrol había hecho sus pronósticos y lo había oficializado. Entonces, yo creo que se debe a eso. Nosotros lo que estamos es observando el tema, y obviamente yo pienso que vamos a tener ya los fondos que teníamos en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, se han ido agotando. Hoy día tenemos como unos 550.000 millones de pesos todavía allí, que afortunadamente se constituyó ese fondo el año pasado, que nos ayudó a mantener los precios estables todo el año anterior. Tenemos varias circunstancias. Uno, que la calidad de diésel que estamos entregando en Colombia es superiorísima a la que nosotros teníamos. Ya Bogotá tiene un diésel de 50 partes por millón y el resto del país de 500 partes por millón de azufre, cuando el año pasado teníamos 2.500 a 4.000 partes por millón de azufre. Ese diésel de bajo contenido de azufre es mucho más costoso que el diésel de 4.000 y de 2.500 partes por millón. Entonces, muy probablemente nosotros vamos a tener que hacer ajustes en los precios de los combustibles en los próximos meses, porque el fondo, por ejemplo, en el mes de diciembre, el fondo se desacumuló en unos 150.000 millones de pesos. Ministro, esos 550.000 millones, ¿por cuánto tiempo más alcanzan? No, es que no alcanza por mucho más. Como le digo, tenemos 550.000 millones de pesos. En enero, con toda seguridad, vamos a desacumular otra cifra importante, unos 140.000, 150.000 millones de pesos adicionales. O sea, ya quedaríamos con 400.000 millones, y yo pienso que lo peor que podemos hacer es agotar ese fondo. Nosotros por eso tenemos que empezar a tomar correctivos en materia de precio del petróleo, de precio de los combustibles en Colombia, y yo esperaría que en los próximos días tengamos ya una política de qué vamos a hacer y cómo vamos a funcionar. Casualmente ayer estuve reunido con el señor presidente viendo los datos, con el señor ministro de Hacienda, y yo creo que es inevitable que tengamos que hacer ajustes en los meses venideros para evitar agotar ese fondo en su totalidad. Yo creo que debemos guardar algo ahí para controlar o apaciguar un poco los brincos en los petróleos que se dan, en los precios de petróleo que se dan de vez en cuando. Esos ajustes, ministro, ¿cuándo se producirían? Porque ya hubo un primer ajuste a comienzos de este año. ¿Cuándo sería el siguiente? Por eso, tenemos dos temas. Uno es el tema de la calidad del diésel, que fue lo que ajustamos a principios de este año. La gasolina no se ajustó. Ajustamos el diésel por calidad. Sin embargo, fue un ajuste pequeño. Nosotros tenemos que seguir mirando eso. Como le digo, esta semana ya debemos estar haciendo los cálculos, y yo creo que de aquí al viernes ya debemos tener definición de qué se va a hacer, si vamos a ajustar este mes o si vamos a quedarnos un mes más sin ajuste. No hemos tomado una decisión definitiva, pero lo que sí es cierto es que ya pronto tenemos que empezar a hacer ajustes si no queremos caer en nuevamente un problema de